Hola, buenas tardes, soy Marcos Castelli y bienvenidos a un nuevo video tutorial de Layout 2016. Vamos a continuar donde nos habíamos quedado en la clase anterior. Quiero hacerles mención entonces a un par de conceptos que por ahí no quedaron del todo claro o terminar de aclarar estos conceptos. Primero que nada, ustedes pueden crear la cantidad de páginas que les interese y entonces repetir lo que les interese en estas páginas en base a la utilización de las capas y a cuál de ellas ustedes le colocan el icono repetir. Ustedes no tienen por qué usar solamente esta capa, ustedes pueden usar más capas, ¿sí? Ustedes pueden generarse más capas. Yo, por ejemplo, ahora podría generarme una capa nueva que se llame, por ejemplo, logo. ¿Sí? Yo podría poner aquí entonces una capa que se llame logo, ¿sí? Y en esta capa, fíjense que yo tengo el lápiz ahí, yo podría venir entonces a insertar, ¿sí? Vamos a insertar un logo. Yo voy a ir a buscar adentro de mi disco, entonces vamos a ir a buscar uno de los logos, por ejemplo este, y ponemos abrir, ¿sí? Automáticamente traigo el logo y lo puedo venir y ubicar entonces donde lo necesite, lo puedo redimensionar como ustedes ya han visto en otras ocasiones, ¿sí? Lo podemos poner entonces mi logo aquí, ¿sí? Yo digo, bueno, este es mi logo y lo voy a ubicar. Dame un segundito, vamos a suponer que ahí, y voy a agrandarlo un poquitito. Es medio molesto. Tal vez cuando les pase esto, lo mejor de todo, lo mejor que pueden hacer es utilizar un rectángulo, venir acá, generar entonces un rectángulo, ¿sí? Por ejemplo, así, agarrar el logo, para no tener que andar batallando, lo apoyan ahí y cuando tiran para abajo, buscan hacer snap entonces en un punto de estos para tener un poco más control, ¿sí? de lo que están haciendo. Supónganse que este es el logo que yo quiero, lo coloco ahí. Y si se fijan, este logo entonces va a estar solamente en la página donde yo lo creé. Yo lo creé este logo entonces en la página 1, ¿sí? Perdón, en la página plano de Juan. Quiere decir que en plano municipal el logo no va a estar, ¿sí? Fíjense que yo estoy en plano municipal, ¿sí? Y como yo lo creé en plano de Juan, está solo en plano de Juan. Ahora, si yo vengo y aquí le hago un clic, ¿sí? Yo hago un clic aquí, ¿sí? Yo estoy diciendo que este logo esté en todas las páginas. Fíjense que cambió a la misma forma que tenía el de repetir. Así que si yo ahora voy a plano municipal, en plano municipal también tengo el logo. Quería aclararles esto para que ustedes entendieran qué era lo que estaba pasando. Otra cosa importante aquí que me olvidé de decirles es que aquí las capas tienen peso. Lo que esté más arriba va a ser lo que se va a ver más arriba dentro de lo que es el dibujo, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, si yo pongo algo por debajo, o sea, si yo el logo lo pongo por debajo, lo voy a cambiar del lugar, vamos a llevarlo aquí. Espérenme un segundito, esto lo voy a eliminar. Esto. Si yo lo llevo aquí, fíjense que el logo está por arriba del texto, ¿sí? El logo está por arriba del texto. Pero si yo esto lo agarro y lo tiro aquí abajo, el texto está por arriba del logo, ¿sí? Yo eso simplemente lo seleccioné y lo moví entonces a donde lo quiero colocar, supuestamente ahí. Entonces ahora el texto está por arriba del logo. Voy a hacer control Z, ¿sí? Control Z, para dejarlo entonces donde lo habíamos puesto en una primera instancia. O directamente lo eliminamos porque en un plano municipal no tiene que haber ningún logo. Vamos a eliminarlo, poner entonces delete, ¿sí? Para que borre la capa y el contenido, ¿sí? Porque en el plano municipal, como bien dije, no existe ningún logo. Quería que aclarárselo y quería que entendieran entonces cómo ustedes pueden controlar no solamente las capas, sino qué es lo que quieren que se repitan y qué es lo que pasa si una capa está encima de otra o cómo es el comportamiento de las capas. Recuerden siempre que cuando ustedes tienen entonces, una vez que tienen claro las capas y demás, y ustedes no quieren modificarlas, que ustedes pueden hacer un clic en el candado para que esa capa no se vea modificada más, o sea, por accidente ustedes no vayan a hacer lío con esa capa, ¿sí? Ustedes pueden bloquearla colocando el candado y se terminó la historia, se quedan tranquilos de que no la van a modificar. Ahora bien, una vez que ustedes terminaron, o sea, una vez que ustedes tienen su carátula terminada o que ustedes terminaron de hacer su base, ¿sí? su plantilla base, ustedes la pueden guardar.
En layout, la plantilla no es más que un simple dibujo de layout, nada más que guardado en alguna ubicación específica que la máquina interpreta que eso es una plantilla, ¿sí? O sea, no es que genera un tipo de archivo diferente cuando ustedes generan una plantilla. Es un archivo común y corriente de layout, ¿sí? Nada más que la máquina lo tira en algunas de las ubicaciones que nosotros ya hemos visto. Si nosotros nos vamos a edición y preferencias, dentro de las preferencias nosotros vamos a ver que en carpetas la máquina, como les digo, si ustedes van ahora a File, Save como Template, o sea, Save As como Template, la máquina les va a preguntar a dónde lo quieren tirar, ¿sí? Yo voy a poner Save As como Template y la máquina me va a preguntar qué nombre le quiero poner y dónde lo quiero guardar. Si yo elijo Default Template, o sea, si yo elijo, ahora pongo un nombre acá, ¿sí? Y elijo que lo guarde acá en Default Template, yo hago un clic acá y digo que acá lo quiero que lo guarde, lo va a guardar en esta ruta, en C, Program Data, SketchUp 2016, Layout Template. Si yo digo que lo guarde aquí en mi template, o sea, mis template, la máquina lo va a guardar en esta ruta, ¿sí? En C, User, Application Data, Roaming, Pero si yo quiero cambiar eso, o sea, si yo no quiero que lo guarde en ninguna de estas dos rutas y quiero que lo guarde en otra ruta, porque como yo les dije, yo tengo un backup o tengo otro disco y me interesa que no los guarde en el disco C, fíjense en que las dos opciones que me da la máquina, o layout en este caso, son las dos en el disco C. Lo que se suele romper en Windows, cuando tenemos un problema con Windows, es el disco C. El Windows reside normalmente en el disco C. Entonces, si tengo un problema con Windows y Windows no arranca más, lo que se daña, lo que tengo problemas es en el disco C. No es para nada un buen consejo tener la información vital en el disco C. La información más importante la tengo que tener por lo menos en otra partición. O sea, estamos hablando de Windows, pero espero que lo entiendan. Otra partición es otra parte dentro del disco que tiene otra letra, ¿sí? Por estar en otra letra nada más, por ser D, E, F, cualquier otra letra, ya estoy diciendo que es otra partición. Esa partición puede ser parte del mismo disco, o sea, parte del propio disco de la máquina, o puede ser otro disco. O sea, yo puedo tener una máquina que tenga 2 discos, 3 discos, 4 discos duros, ¿sí? Y estos discos duros, según cómo están formateados y particionados, va a ser la cantidad de letras que yo tenga dentro de unidad para accederlas. Por ejemplo, yo en mi máquina tengo, como ustedes vieron ya varias veces, C y F. C es un disco y F es otro disco. Yo suelo guardar todo en F, o lo más importante lo guardo en F, porque F es otro disco que no tiene nada que ver con Windows. Yo puedo Windows formatearlo, perderlo, romperlo, hacer lo que quiera, y todo lo que está en F, todo lo que está en el disco F, no tiene absolutamente nada que ver con lo que está en C, así que yo no voy a perder la información. Entonces, en mi caso, para mí no sería viable ninguna de estas dos opciones. Yo voy a poner cancelar y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a poner en agregar una nueva ruta y le voy a decir a la máquina que yo quiero entonces que en mi máquina me genere en el disco F, vamos a buscar el disco F, ven, disco F, dentro de 3D for Everyone, voy a generar una carpeta nueva y le voy a poner template. ¿Sí? O template layout, para saber que son template de layout. ¿Sí? Entonces, presiono Enter y acepto. Entonces me genera acá en F 3D for Everyone template layout. Ahora sí, yo voy a venir a File, Save as Template, ¿sí? Y ahora le voy a decir que le quiero poner un nombre, entonces le voy a poner A1, es el tipo de hoja, plano municipal. Entonces, en hoja A1, ¿sí? Para realizar un plano municipal. Y le voy a decir que lo guarde en Templates Layout, en la carpeta que yo acabo de generar recién, con la ruta que yo acabo de generar recién. Voy a poner OK y automáticamente me genera entonces A1 plano municipal. Voy a agarrar botón derecho y voy a poner Close, lo voy a cerrar. Ahora voy a File, New, y si se fijan, de todas las opciones que yo tenía Default Template y My Template, pero también tengo ahora Template Layout, es la carpeta que yo acabo de crear, y adentro de la carpeta que yo acabo de crear tengo para arrancar entonces con mi nuevo template A1 plano municipal. Yo puedo seleccionarlo y poner Open, y yo ahora estoy trabajando entonces con mi template que está ubicado en mi disco, en el disco F, y yo sé que está a resguardo de todo lo demás, o sea, de Windows propiamente dicho, porque como les mostré, las dos rutas que marca layout son en el disco C, y el disco C es el disco que convive con Windows. Cuando a ustedes les entra un virus, cuando a ustedes les pasa cualquier cosa en la máquina y arrancan su PC y la máquina dice Windows no se puede iniciar, ustedes se metieron en problemas porque el Windows se rompió y tienen que
de alguna forma, no pueden agarrar y formatearlo, o sea, no pueden agarrar y borrar el disco C y reinstalar Windows. Eso sería lo ideal, o sea, cuando el disco se daña, lo ideal no es repararlo, lo ideal es reinstalar Windows por completo en un disco nuevo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que cualquier técnico haría? Formatear el disco C, o sea, perder toda la información que está en el disco C y reinstalar un Windows de cero, desde nuevo, para que yo tenga la tranquilidad de que ese Windows está perfectamente y está instalado desde cero. No vale la pena repararlo, porque repararlo normalmente lleva más tiempo que hacer el otro trabajo, y encima uno nunca se queda tranquilo de que lo que hizo quedó 100% bien, de que no hay algo dañado dentro del Windows, por más que este Windows arranque. Entonces lo que cualquier técnico les va a hacer es formatear el disco C, y lo que cualquier técnico les va a decir es: perdiste toda la información. Nadie se va a tomar el trabajo de recuperarles la información a ustedes, a no ser de que lo paguen. Porque para que el técnico recupere esa información, va a tener que levantar el disco C, o sea, va a tener que de alguna forma levantar el disco C, ¿sí? Esto ya es muy técnico, pero digo, va a tener que levantar el disco C, poder ver, acceder al disco C, poder salvarles la información que ustedes no quieren perder. O sea, ustedes les van a tener que decir: mira, quiero que me guardes la carpeta template, quiero que me guardes la carpeta mis texturas, quiero que me guardes la carpeta mis archivos de Word, mis archivos de AutoCAD, mis archivos de layout, quiero que me guardes todo eso. Y esos quiero que me guardes son tiempo que el técnico va a perder, ¿sí? Y son tiempo que les va a cobrar, suponiendo que se los haga. Ya les digo, la mayoría de los técnicos, y se los digo porque yo soy técnico, la mayoría de los técnicos le dicen: perdiste todo. Porque como saben que no les van a poder cobrar el tiempo que van a perder, directamente les dicen que perdieron todo. No les dan la chance a que ustedes le digan: ¿y cuánto me va a salir que me hagas el backup de eso? Para no entrar en conflicto, no entrar en discusiones y no perder el trabajo. Normalmente, si yo les digo a ustedes: mira, formatearte el disco, instalarte Windows te va a salir 500 pesos, ustedes aceptan. Pero si yo les digo: formatearte el disco te va a salir 500 pesos y recuperar la información otros 500, la mayoría de la gente dice: 500 pesos para recuperarme las carpetas. Entonces ya son 1000, entonces 1000 no, entonces no, bueno, a ver, voy a ver si consigo otra persona y yo pierdo el trabajo. Entonces, como los técnicos ya saben eso, ¿sí? Como los técnicos ya saben eso, directamente le dicen: no, la información la perdiste. Está todo perdido, acá no, lamentablemente vos tenías todo en C, perdiste todo, no pude levantar nada, así que te formateé el disco y te instalé Windows. Y dame los 500 pesos, ¿sí? Así que, consejo, mantengan la información a salvo. Como les dije, en CD, en DVD, en un pendrive o en un disco aparte. O aunque sea en una partición aparte. Si no saben lo que es, llamen a un técnico y le dicen: por favor, ¿me puedes dividir el disco? Yo tengo la unidad C en el disco nada más. ¿Me lo puedes dividir para que tenga C y D? Bueno, entonces en C tienen Windows y en D tiran la información. Eso es mejor que tener todo en C. ¿Está? Los dejo y nos vemos en una próxima lección. Chao, chao.